Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, un par de minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10, en un viernes muy particular, con mucha información, porque si bien hoy vamos a tener nuestra noche de picada con periodistas, como todos los viernes, hay información caliente, por dos motivos fundamentalmente. Por un motivo que tiene que ver con el paro docente, con esta nueva oferta que ha hecho hoy el gobierno de Daniel Scioli, que los gremios docentes mayoritarios han considerado de superadora. Ahora vamos a explicar punto por punto qué significa esta nueva oferta. Y por otro lado es el día después de otro sinceramiento brutal del gobierno y del INDEC. El INDEC reconoció ayer que la economía creció mucho menos de lo que decía hasta ahora. Decían que había crecido 5%, bueno, creció efectivamente 3% el año pasado, y el gobierno no va a pagar 3.500 millones de dólares del llamado cupón PBI en diciembre. Se ahorra mucha plata, pero eso ha tenido todo tipo de consecuencias hoy desde el punto de vista económico. Se las voy a comentar en un ratito. A ver, vamos por parte. ¿Qué significa esta nueva oferta, la última, que puso sobre la mesa a través de su jefe de gabinete, Alberto Pérez, el gobernador Daniel Scioli, para los docentes? Una oferta que tiene evidentemente rasgos de superación, es decir, de mejora en términos salariales a las dos previas que había realizado Daniel Scioli, y que en este momento está siendo analizada por los gremios docentes, que dicen que mañana van a terminar de decidir en asambleas si efectivamente, como todo indica, se levanta el paro el lunes próximo. En principio habría acuerdo, pero esto lo tienen que decidir en asambleas de los distintos gremios. Fundamentalmente acá hay dos gremios relevantes. Uno es el de SUTEBA, el gremio principal, conducido por Roberto Baradel, y otro es la Federación de Educadores Bonaerenses de Mirta Petrosini. ¿Cuál es el problema que tiene en este momento Baradel analizando esta oferta salarial, la última que se hizo a los docentes, que ahora se las voy a explicar? La puja interna. Es decir, Baradel tiene dos seccionales muy importantes de SUTEBA, la de La Matanza y la del partido de Tigre, copada por agrupaciones que no le responden, que responden al Partido Obrero, y que ya han hecho esta tarde asambleas y que han rechazado la oferta que puso Scioli sobre la mesa. Entonces, si bien Baradel salió a decir esto es superador, hay un principio de acuerdo, mañana lo vamos a decidir, pero se lo notaba distendido, con toda la intención de levantar el lunes el paro. Bueno, vamos a ver qué se decide mañana. Todo indica que sí, pero Baradel tiene un frente interno por los partidos de izquierda, básicamente el Partido Obrero, en La Matanza, en Tigre y tal vez en La Plata, que lo deja bastante desacomodado. ¿Qué es lo que ofreció hoy Scioli? ¿Qué puso sobre la mesa Alberto Pérez, el jefe de gabinete de Scioli? Y que los gremios vieron con buenos ojos. Fíjense lo que ha pasado con el antes y después de Scioli en términos de oferta para los docentes. Scioli, en la segunda oferta que hizo a los docentes, la primera desechémosla porque le dijeron de plano que no, y era un tanto absurda, era 25 o menos de 25%, en 3 cuotas, recién a terminar a pagar en noviembre, algo que estaba muy lejos de lo que es la sensación térmica de la inflación y lo que marcan algunos datos objetivos en la ciudad de Buenos Aires y en otros distritos. Bueno, la segunda oferta de Scioli era 30,9%, llevar de 3.604 el salario inicial a 4.117, con un aumento del 20% en marzo y 10% en agosto. Pero ¿qué es lo que decían los docentes? Por eso continuaron el paro hasta el día de hoy, 17 días consecutivos de paro en la provincia de Buenos Aires. Decían que en realidad este 30,9% era mentiroso porque solo alcanzaba una porción de los docentes, los que eran maestros de grado inicial, que cobraban el salario inicial, pero que para el resto había aumentos que iban entre el 23 y 24%, que estaban muy lejos de este 30,9%. Y además, ¿cuál era el motivo por el cual los docentes rechazaban y no se avenían a acatar la conciliación obligatoria o un fallo de la justicia y no levantaban el paro? Porque planteaban que en agosto el salario docente en la provincia de Buenos Aires iba, y que Macri les ofrecía a sus docentes en la ciudad 6.050 pesos, más 100 pesos de material didáctico, pero 6.050 pesos. Entonces había una diferencia muy grande entre los 6.050 pesos de Macri y los 4.700 pesos de Scioli en agosto. Es decir, Macri ofrecía un aumento de 44% en el salario inicial y de 31% en promedio para todos los docentes.
Scioli ofrecía 30,9% del salario inicial y en promedio daba 26-27% la oferta, pero como partía desde muy bajo terminaba con una diferencia salarial, una brecha muy grande entre en agosto entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Bueno, este era el Scioli antes. El Scioli hoy, el que se hizo presente a través de Alberto Pérez, el jefe de gabinete, fue otra propuesta distinta, que es superadora verdaderamente de la anterior. ¿Cómo fue la propuesta? Fue aumento del 38% para el salario inicial. Entonces el salario inicial va de 3.600 pesos a 5.000 pesos en agosto, un aumento del 26% en marzo y otro 12% en agosto. Esto te da el 38% de aumento del salario inicial, 5.000 pesos en agosto. Igualmente fíjense que está 1.000 pesos abajo de lo que es la ciudad de Buenos Aires, lo que ofreció Macri para sus docentes en agosto. Pero el salario promedio, para todos, en promedio el aumento es, el gobierno nacional le dice de 30% en promedio. Los docentes hoy dijeron, Baradel y compañía dijeron que habían logrado un 32,5% en promedio para todos, y que este 32,5% le permitía acercar posiciones porque ellos estaban pidiendo 35%. Entonces dieron la señal de que con este 32,5% se acercaban mucho a lo que pretendían y hay muy buenas chances de que el lunes se levante el paro. Ahora, la discusión acá de fondo es, bueno, ¿por qué duró tanto el conflicto? ¿Por qué siguió tan fuerte el conflicto salarial con los docentes en la provincia de Buenos Aires? Hubo evidentemente otros ingredientes, no solamente el reclamo salarial. Evidentemente hay un problema grave de los docentes y de otros trabajadores. En un rato les voy a contar cómo cerró la Unión Obrera Metalúrgica, el gremio más cercano hoy al gobierno de los gremios privados, también por debajo del 30%, pero nadie se quiere quedar atrás de la inflación, ni siquiera los gremios más kirchneristas. Ahora, más allá de esa discusión, también hubo una serie de ingredientes políticos. Por ejemplo, lo que les decía, Baradel muy presionado, por un lado, por la izquierda, a través del Partido Obrero, que le ganó varias seccionales de SUTEBA, del gremio principal, y por otro lado, de un gremio más chiquito que responde a Moyano, pero que hoy también apenas terminó la paritaria, ni siquiera ingresó a la negociación paritaria, y dijo que lo rechazaban de plano, el de Miguel Ángel Díaz de Udocua. Entonces Baradel tiene ese margen de maniobra, y lo mismo le pasa a Petrosini. Evidentemente, hay una interna sindical que tironea respecto a cómo no quedarse atrás de la inflación, que los deja a los principales dirigentes docentes un tanto descolocados y los obliga a subir la apuesta. Pero también estuvo el trasfondo político, y lo vamos a comentar en un ratito en la picada de periodistas con nuestros colegas, porque evidentemente hubo algún guiño de la Rosada hacia los docentes de la provincia de Buenos Aires esta semana. Baradel en 678, Cristina en 2 actos ayer y antes de ayer, el de ayer al lado de Scioli, pero sin mencionar el paro de 17 días en el principal distrito del país, sin mencionar una sola palabra de que había 3,5 millones de chicos que no habían empezado todavía el ciclo lectivo cuando se cumplió prácticamente un mes. Perdimos un mes de clases. Bueno, ingredientes políticos fuertes. Y la interna del peronismo, que tiene 2 ejes. Uno, Scioli, la Casa Rosada, y otro, Scioli y Massa. Porque acá lo escucharon esta semana a distintos dirigentes del sciolismo decir que en realidad atrás del paro docente estaba Sergio Massa. Lo cual resultaba, si se quiere, un poco más inverosímil. Porque Baradel, todos saben, está muy cercano a Martín Sabatel, a Nuevo Encuentro, al kirchnerismo, no a Sergio Massa. Pero bueno, así cerraron hoy las negociaciones. 38% de aumento en el salario inicial y 30%, dice la provincia, 32,5% dicen los gremios, en promedio para todos los docentes en la provincia de Buenos Aires. Igual, insisto, acá hay una disparidad salarial muy grande que en algún momento va a haber que revisar respecto a un distrito que está muy cercano como la ciudad de Buenos Aires, que en agosto va a ganar el salario inicial más de 1.000 pesos por arriba de los 5.000 pesos que en agosto van a cobrar los docentes en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿qué ha pasado con los docentes en estos años anteriores? ¿Qué ha pasado con los salarios que se han quedado atrás? ¿Quién ganó y quién perdió en la negociación salarial en los últimos 2 años? Bueno, nosotros veníamos comentando.
los salarios docentes han quedado muy atrás de lo que era la inflación en el 2012 y en el 2013. Efectivo habían recibido 18% en 2012, por abajo de una inflación del 25%, y casi 20% en el 2013, por debajo de una inflación que el año pasado rondó el 27%. 26, 28%, ese fue el nivel de inflación. Y los docentes perdieron frente al resto de los gremios, algunos que empardaban la inflación y otros que también perdieron, pero no tanto como los docentes. Por eso puede ser ese también un motivo de por qué se disipó tanto, por qué se extendió tanto el conflicto docente. Ahora, ¿qué pasa ante este escenario? Ahora van a ver cuánto cerró la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, pero ¿qué pasa ante este escenario desde el punto de vista del salario real? Bueno, igualmente hay pérdida del salario real. Fíjense los dos escenarios que analizaba Miguel Bain, que es hoy un asesor económico de Daniel Scioli, y el hombre elogiado por Cristina, el economista que Cristina el otro día elogió porque planteó que acá se querían llevar puesto el gobierno a los mercados y que se desactivó ese golpe de mercado gracias a la devaluación. Bueno, ¿qué dice Bain? Bain dice que si se cierran en promedio los salarios en el 28%, y este es el número que quiere cerrar el gobierno hoy, por debajo del 30%, igualmente tenés este año inflación del 33,6%, del 34%. Esto lo dice Bain, el economista hoy más cercano a Daniel Scioli y al oficialismo siendo consultor, es decir, sin ser funcionario. Con lo cual, en este escenario en el cual se están cerrando hoy las paritarias, el salario real cae por lo menos 4% este año. Si vos cerrás en promedio 28, como hoy cerró la UOM, y como más o menos en promedio dicen que cerraron los docentes en la provincia de Buenos Aires, ellos dicen un poquito más, insisto, 32%, y el gobierno de Chile dice 30%. Pero si cerrás alrededor de 28 los salarios, igual tenés, dice Bain, este año 34% de inflación y tenés una caída del salario real de por lo menos 4%. Si los salarios se cerraran un poquito arriba, 33%, el escenario es un poquito más de inflación, 37%, y un poquito menos de caída del salario real. Es decir, un poquito más de dinero en los bolsillos para hacer frente a la caída del consumo, pero igualmente caída del salario real, de casi 3%. Es decir, en ambos escenarios, aún cierres 28% o 33% en tu gremio, perdés frente a la inflación proyectada. Y mucho más si estamos hablando que todos estos son aumentos en cuotas. Uno que viene en marzo y otro que viene en general en agosto, los aumentos. Ahora, en este escenario, Bain lo que planteaba, el gobierno tiene que subir el dólar indefectiblemente, esto lo planteaba hace 2 semanas Bain, es decir, a fin de año por lo menos tenés un dólar de 9.30, hay quienes dicen un dólar más cercano a 9.50 o a 10, el dólar paralelo, pues si no te queda atrasado frente a todo, frente a los precios y frente a los salarios el dólar nuevamente. Pero además tenés suba de tarifas, y fíjense lo que proyectaba Bain, aumento de tarifa de por lo menos 100%. Bueno, esta semana, este es el otro gran dato económico de esta semana, el aumento de tarifas por la quita de subsidios es mucho mayor al 100%. En gas y agua hay aumento de tarifa que van del 100% al 400%. Aumento de las boletas de gas y agua por la quita parcial de subsidios. En un ratito los vamos a charlar con nuestros colegas, invitados esta noche a La Picada. Pero evidentemente este escenario más o menos se va conformando. Un escenario donde hay fuerte aumento de tarifas, ajuste sobre el bolsillo, y ajuste sobre el bolsillo porque los aumentos salariales no llegan a alcanzar a la inflación, con lo cual cae el poder adquisitivo, el salario real y el consumo. Y en ese escenario el gobierno va llevando un poquito el dólar para arriba. Bueno, ¿cómo cerró hoy la UOM? Que fue el otro dato del día de hoy, porque el gobierno, para compensar un poquito que los docentes en provincia de Buenos Aires tironearon y consiguieron por lo menos un 30% en promedio, hoy anunció, forzando a Antonio Caló, que no se lo veía muy contento, el líder de la Unión Obrera Metalúrgica y jefe de la CGT oficialista, un cierre de 27,2% en los salarios de los metalúrgicos, de la paritaria, también en 2 cuotas. Hay un 15% ahora en abril y otro 10% en junio o julio. Eso da acumulado 27,2%. Hoy dijo Antonio Caló directamente que no era lo ideal, no era lo que esperaban, pero es un acuerdo, y es un acuerdo más que nada forzado por el gobierno, porque el gobierno quiere ese número por debajo del 30%.
por debajo del 30%. Quiere que las paritarias, los aumentos de salarios no superen el 30%. Caló tiene a favor como carta de negociación que siempre después, como hace o hacía en su época Moyano, puede negociar sumas fijas, bonos de fin de año para compensar si te comió la inflación. Pero fíjense que aún en el escenario de cierre de la UOM, y el gobierno quiere que ese cierre del 27% de la UOM sea de alguna manera representativo para el resto del sector privado, los salarios también quedan por debajo de la inflación. A ver, dos cositas más respecto, y volvemos al tema del paro docente, que son importantes para aclarar. E insisto, mañana es clave el final de las asambleas para ver si efectivamente este principio de acuerdo se plasma en una vuelta a la escuela, en la mayoría de las escuelas en la provincia de Buenos Aires el lunes próximo. En primer lugar, bueno, no se van a descontar los días de huelga, como ya el propio gobierno de Scioli lo había aceptado, porque así lo determinaba un fallo judicial. Pero en segundo lugar, Scioli también acepta dejar abierta la paritaria, algo que no quería el gobierno nacional. El gobierno nacional, que va a negociar con los docentes nacionales el martes próximo, 1 de abril, lo que quería era cerrar por lo menos un año la paritaria docente. Y si era posible, como los ofertó a Cetera, a Estela Maldonado, los docentes nacionales, un año y medio, de acá hasta junio del 2015, que nadie le va a aceptar, obviamente, semejante horizonte cuando no sabemos cuál va a ser la inflación el mes que viene. Pero, ¿qué es lo que logró, si se quiere, el frente docente? Y eso me parece muy sensato, dejar abierta la paritaria. Y revisar en agosto si este aumento, que hoy parece importante, el salario inicial de 38%, bueno, ¿qué pasó con la inflación? Porque estos 5.000 pesitos en agosto no son lo mismo que 5.000 pesitos hoy. Dicho de otra manera, hoy 5.000 pesitos es una cosa y en agosto seguramente vas a poder comprar mucho menos con 5.000 pesitos. Entonces va a quedar abierta la paritaria docente, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, para poder revisar el acuerdo si se desborda por la inflación. Este es un capítulo clave, un capítulo que tiene que ver con los salarios, con parte del ajuste que se viene este año, el tema salarial. Del otro lado está la inflación. El otro capítulo importante del ajuste es el tema de la quita de subsidios y los aumentos de las tarifas. Cristina no lo quiere llamar tarifazo, será tarifito, tarifuto, no sé cómo llamarlo, no es una cuestión semántica, pero si a vos te aumenta la boleta de gas y agua, y próximamente se va a hacer el anuncio también para las facturas de luz, entre 100 y 400%, ¿cómo lo tenés que llamar? Es inevitable, no había otra fórmula, pero es la mejor demostración de los errores y horrores acumulados en los últimos años. Si vos tenés que aumentar una tarifa 400%, es porque no la aumentaste gradualmente, no en un año. No es que te olvidaste el año pasado aumentarla, o el anteaño. Llevas un atraso de 6, 7 años de haber acumulado una distorsión enorme, donde generaste una masa, un volumen de subsidios que hoy no podés financiar. Bueno, el otro gran dato económico de la semana tiene que ver con el llamado cupón PBI. Nosotros lo venimos explicando desde el año pasado, haciendo, si se quiere, prédica permanente de que el gobierno no debía pagar el llamado cupón PBI, es decir, debía dejar de truchar no solamente los datos de inflación, los datos de pobreza, de indigencia, de salario en blanco, salario en negro, sino que también debía dejar de truchar los datos del crecimiento. Datos truchos, sobreestimados, inflados del crecimiento económico en los últimos años, que al gobierno le servían para la tarima, para el acto público, para que Cristina dijese, creció tanto la producción industrial, creció tanto el comercio, creció tanto la economía. Bueno, todo eso no era cierto. En algunos años la economía, en los últimos años la economía argentina creció bastante, pero menos de lo que decía el INDEC. Y el año pasado creció mucho menos de lo que decía el INDEC. Nosotros lo decíamos a principio de semana y ayer lo convalidó el INDEC. En realidad el año pasado no se había crecido casi 5%, como sostenía el gobierno hasta hace pocos días. De hecho, había emitido un informe en febrero ratificando que para el INDEC la economía había crecido en el 2013 5%, sino que había crecido entre 2,9 o 3%, algo que ayer reconoció el INDEC con el dato del Producto Bruto Interno, con el dato del PBI, que la economía creció mucho menos
de lo que decía originalmente el INDEC. Bueno, ¿por qué es importante? Ya lo explicamos, porque si vos superabas el crecimiento del 3,2%, bueno, ¿qué sucedía? Tenías que pagar en diciembre de este año el llamado cupón PBI, un bono que se gatilla por el crecimiento económico del año anterior y que significaba en diciembre de este año un pago de 3.500 millones de dólares, que felizmente, por suerte, el gobierno no lo va a pagar. ¿Qué pasó el día después de que el gobierno anunciara contra lo que pensaban todos en el mercado, contra lo que pensaban todos los economistas, los asesores financieros, e incluso contra lo que decían todos los funcionarios? Todos los funcionarios decían que la economía había crecido mucho en el 2013 y que era inevitable pagar este año los 3.500 millones con dólares de las reservas del llamado cupón PBI. Bueno, fue una sorpresa total. ¿Qué pasó al día siguiente? Bueno, se derrumbó el bono. Esto fue lo que pasó hoy con el llamado cupón PBI. El bono cayó casi 50% en su cotización. Es decir, el llamado cupón PBI hoy cayó de 94 a 60. Es decir, un derrumbe del llamado cupón PBI. Se derrumbó la cotización de este bono. ¿Y esto qué significa? Bueno, que quienes vendieron antes de que el INDEC informara el nuevo número de crecimiento del PBI, quienes vendieron el día anterior se salvaron de hacer pérdidas enormes. Es decir, se salvaron, por ejemplo, si uno tenía 100.000 dólares de cupón PBI el miércoles, hoy tiene 50.000 dólares. Si tenías $1.000.000 de cupón PBI en tu cartera de inversión, hoy tenés 500.000. Se te evaporó la mitad de tu patrimonio, la mitad de tu inversión. Bueno, ¿qué es lo que se sospecha? Bueno, porque hubo incluso algunas ventas de cupón PBI antes de que el INDEC informara, siendo que en los días previos todos creían que el gobierno iba a pagar y por ende iba hacia arriba la cotización del bono. Un bono que subió mucho este año, porque todos confiaban en que el gobierno iba a pagar. Bueno, lo que se pide ahora desde la oposición investiguen es si ha habido funcionarios, asesores de funcionarios, empresarios, parientes, que tenían este bono como sus ahorros en sus carteras y los vendieron 1, 2, 3 días antes de que el INDEC informara que en realidad la economía argentina no había crecido 5%, sino que había crecido solo 3% y por ende no se iba a pagar el bono. Es decir, que informara el INDEC la clave para saber si esto era una buena o una mala inversión. Evidentemente, esta información la tenía el ministro de Economía, la tenían las dos principales cabezas del INDEC, Ana María Edwin y Norberto Iscovich, y tal vez otros asesores del Ministerio de Economía, no sabemos si de la Casa Rosada, y del propio INDEC. Quien tenía esa información era información que valía oro, oro. ¿Por qué? Porque le avisabas a un inversor, a un amigo, a un pariente, o a alguien que te manejaba tu cartera de inversiones y te salvabas de esta pérdida del 50%, de que se te evapore el capital. Está pidiendo Alfonso Prat-Gay y otros diputados de la oposición que ya habían hecho una denuncia penal diciendo que el gobierno venía pagando mucho más de lo que los acreedores merecían porque se estaba inflando la estadística de crecimiento y por eso se le había pagado más en los años anteriores de cupón PBI a los acreedores y que había que investigar no solamente la truchada del INDEC, sino las consecuencias en términos de pago de deuda adicional de este mismo bono, atado al crecimiento económico que se estaba inflando. Lo que está pidiendo ahora Prat-Gay y otros diputados es, volveme a la placa anterior, que se investigue qué funcionarios tenían en su cartera cupón PBI. Eso sale muy fácilmente de las declaraciones juradas de los años anteriores de los funcionarios. Por ejemplo, este bono lo tenía Guillermo Moreno en un momento en su cartera de inversión y lo declaraba blanco en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Que se investigue si los funcionarios que tenían en cartera cupón PBI los vendieron en los últimos días, cuando evidentemente quienes tenían el dato de que el INDEC iba a hacer un sinceramiento brutal, como había hecho en su momento con la inflación,
Dejó de mentir que la inflación era menos de 10% todos los años y ahora está informando una inflación que proyectada es arriba del 30%. Nadie creía que se iba a hacer semejante sinceramiento también con el crecimiento, por un costo político alto. Que Cristina reconociera que la economía del año pasado creció poco más de la mitad de lo que el gobierno decía en cada uno de sus discursos. Uno agarra los discursos de Cristina, los últimos 20 discursos, y en todos decía que el año pasado habíamos crecido como en las mejores épocas. Bueno, ahora hay que investigar, muy simple. Y tiene que investigar también la Comisión Nacional de Valores. El doctor Alejandro Banoli, en cualquier país civilizado, ¿qué hace la Comisión Nacional de Valores? Investiga si hubo lo que se llama inside information, información privilegiada filtrada de algún funcionario a su propia cartera de inversión o a bancos o a inversores vinculados o amigos. Y si no investiga el doctor Banoli desde la Comisión Nacional de Valores, deben investigar a algún fiscal, hacer la denuncia, sumarse a la denuncia de Pratgay y otros diputados y hacer la denuncia e investigar a un juez federal, porque es un delito muy grave. Porque ya no estamos hablando de truchar la estadística del INDEC para hacernos los pícaros y que alguien crea que la inflación es 9 o 10% cuando en realidad es 25%. Estamos hablando de una defraudación al Estado. Estamos hablando de que con la información que vos tenés de que van a hacer un ajuste en el crecimiento, vos sabés que se va a derrumbar un bono porque no lo vas a pagar. Y te hiciste enormes ganancias hasta el jueves a las 2 de la tarde y después vendiste en el pico y te salvaste de la pérdida que sí tuvieron el resto de los acreedores. ¿Se entiende? El punto es muy importante. Bueno, ¿qué otra consecuencia tiene esto? Que uno se pregunta si se va a revisar también para atrás qué pasó con el crecimiento económico o si el sinceramiento del INDEC solo va al año 2013, al año pasado. Fíjense cómo en la inflación el gobierno no quiere revisar para atrás cuál fue la inflación, por ejemplo, del año pasado, del 2011, del 2012, del 2010. ¿Por qué no quiere revisar para atrás? Porque si revisa para atrás la inflación, tiene que enseguida también revisar para atrás la pobreza y la indigencia. Y le va a dar que los números de pobreza y indigencia en el país son 5 veces más altos de los que publicaba hasta ahora el INDEC y que ha dejado de publicar desde enero. Pero si el gobierno revisa para atrás el crecimiento económico, con este mismo sinceramiento que hizo ayer respecto al año pasado, que lo tuvo que hacer respecto al año pasado para no pagar este año, en diciembre, 3.500 millones de dólares a los acreedores. Si va más para atrás, también va a encontrar que todos los años hubo un crecimiento entre 1,5 puntos, 2 puntos, menor al que se informó todos los años. Que el crecimiento económico de la Argentina no fue tan espectacular como el que informaba el INDEC algunos años. Y eso también tiene un costo político, pero también tiene una consecuencia penal, que es lo que dice Pratgay. Acá se han pagado de este cupón PBI en los últimos años 10.000 millones de dólares. Y Pratgay calcula que por lo menos 2.500 millones de dólares se pagaron de más. Se pagaron por la picardía de inflar el Producto Bruto Interno y que alguien tuviera la posibilidad en una tarima de decir, miren cómo estamos creciendo, cuando en realidad estamos creciendo menos de lo que se informaba. Bueno, por eso, dice Pratgay, se pagaron 2.500 millones de dólares más, se les regalaron a los acreedores. Sin duda, también hay que investigarlo. Para finalizar, y vamos ahora a nuestra picada con periodistas y vamos a analizar todos estos temas. ¿Qué pasa desde el punto de vista salarial? ¿Qué pasa desde el punto de vista de los subsidios? Bueno, ¿qué hubo detrás del conflicto docente? Todo está más o menos dado para que haya un acuerdo y vuelvan las clases el lunes. Pero ¿qué hubo detrás? ¿Por qué una pelea política tan intensa? ¿Está la interna del peronismo al rojo vivo? Efectivamente, los fantasmas de lo que sospecha Scioli, que le están poniendo piedras en su camino a la carrera presidencial de 2015, ¿son reales? Y vamos a hablar también de los subsidios, porque es la noticia de la semana. Ya a partir de la semana próxima, desde abril, vas a empezar a pagar una tarifa de agua, de gas, y muy probablemente también haya aumentos en el GNC, para los que tienen auto a gas, muy importante por esa quita de subsidios, y el gobierno tiene que anunciar en un par de semanas, a lo sumo, la quita de subsidios en la luz, con lo cual se viene también ahí un tarifazo. En un ratito vamos a estar hablando con Romina Mangel, especialista en judiciales en Radio Vortex, una querida amiga y colega, con Claudio Suchovicki, un experto en finanzas, clave para analizar qué pasó con este tema de el derrumbe financiero que hubo hoy,
Solo con el cupón PBI, ojo, porque las señales que dio Argentina hacia el exterior es que ahora tiene 3.500 millones de dólares para garantizarse el pago de la deuda del resto de los bonos. Así que no ha sido mala la señal de sincerar el crecimiento económico. A veces la verdad es mucho más barata que la mentira. En este caso, sinceraste que habías crecido menos y que no había derecho por parte de los acreedores a patalear, a protestar para que le regalaran 3.500 millones de dólares, porque era una mentira. Los inversores, los banqueros, los acreedores que querían cobrar eso, querían cobrar en base a la mentira que había generado el gobierno el año pasado. Vamos a hablarlo en un ratito con Claudio Suchovicki. También está Rubén Rabanal, periodista de política de ámbito financiero, y Hugo Pressman, periodista de Radio Cooperativa. A ver, ¿qué dijo Kicillof? Dijo que no había sido un error los subsidios todos estos años. Para mí no fueron un error los subsidios durante todos estos años, fueron un horror. Es decir, si vos tenés que hacer un aumento del 300% hoy, porque no tenés forma de aminorar ese impacto sobre los bolsillos, o del 400 o del 200%, significa que en algo te equivocaste todos los años pasados. Porque no es lo mismo hoy aplicar un aumento del 200, del 300 o del 400% que ir aplicando gradualmente aumentos del 10, 15% por año. Pero escuchen este replay de la semana y nos metemos de lleno con la picada de periodistas en esta noche de viernes. Lo llamamos reasignación de subsidios porque las tarifas del gas, de la luz, del agua en Argentina se encuentran desde el año 2003 subsidiadas. Y eso no ha sido un error, no ha sido una equivocación, no ha sido una falta de atención en algún aspecto, sino una política deliberada de subsidiar estos servicios. Y eso no ha sido un error, no ha sido una equivocación, no ha sido una falta de